Buenas generales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al otro lado de la brecha. Hoy en esta sección que ya sabéis que nos introduce en el mundo de Malifaux, escucharemos un relato sobre el gremio, que es una de las facciones de Malifaux. Casi podríamos decir que es la facción principal del juego, puesto que, bueno, son el brazo protector de Malifaux y, bueno, tienen el monopolio de las piedras de alma, etc. Y bien, veremos en acción a dos personajes, dos masters, que casi podríamos decir que son dos puntales para que la institución del gremio funcionen. Estos dos puntales son Sonia Creed y Perdita Ortega, ¿vale? Antes de meternos en el relato, me gustaría hablaros un poquito sobre el gremio, para que tengáis una idea de cómo funciona. Cuando nosotros llegamos a Malifaux, es mediante las instituciones del gremio, ¿vale? Una vez estamos allí, es el gremio, mediante sus patrullas, el que vigila que todo esté correcto, el que todo ande como tiene que andar. Pero por encima de estas patrullas ordinarias tenemos tres subdivisiones que se encargan de cada una de las grandes amenazas de la ciudad, de la urbe. La primera de ellas son los Dead Marshals. Los Dead Marshals se encargan de aniquilar las creaciones no muertas creadas por los resurreccionistas que, bueno, emplean para sus trabajos sucios, ¿vale? Entonces los Dead Marshals, liderados por Lady Justice, son los encargados de intentar que estos resurreccionistas pues hagan de las suyas. En segundo lugar tenemos los cazadores de brujas. Estos no están tan bien vistos. Los cazadores de brujas se encargan de someter a los brujos, a la gente que utiliza la magia para su conveniencia. Cuando la gente entra en Malifaux, alguna gente se da cuenta de que ha adquirido algunos poderes y los utilizan para su beneficio, ¿no? Para ganarse la vida en la ciudad. Y bueno, esto al gremio pues no le parece bien, no le interesa, y mediante los cazadores de brujas pues se encargan de ellos. Son los encargados de ocuparse de los arcanistas, que son considerados terroristas escudados por el sindicato de mineros y de trabajadores del vapor. Ya los veremos más adelante también. La última sección del gremio son los cazadores de Neverborn, ¿vale? Aquí se puede apuntar todo el que tenga valor y, bueno, son gente encargada pues de intentar parar la amenaza de los Nephilim, de todas las criaturas de Malifaux horrendas que amenazan la urbe. Como decía, cualquier persona puede apuntarse, puede alistarse para intentar hacer frente a estas monstruosidades, pero es una empresa bastante peligrosa. Mucha gente va de cacería y nunca más vuelve. De hecho, volver se puede considerar un gran éxito y prácticamente pasas a la categoría de leyenda, de héroe en la localidad. Como veis, el gremio funciona como una fuerza defensiva de Malifaux, al menos eso es lo que quiere hacer ver el gobernador, pero realmente tras su fachada humanitaria hay una serie de intereses mucho más oscuros, ya que el principal objetivo del gremio en Malifaux son las piedras de alma. Y de hecho utiliza su poder, su autoridad, para a través del castigo, a través de las penas que tienen que cumplir los presos que han hecho algún tipo de crimen en la tierra, pues eso, utilizan a la gente para que hagan trabajos forzados en la mina o trabajando en la construcción de los raíles para el tren de vapor, y al final pues casi podríamos decir que los esclavizan. El gremio fue fundado para intentar poner orden en el caos que se generó en la tierra tras volver a cerrarse el agujero de Malifaux, y una vez se reabrió tuvo el monopolio, tanto en la protección de la urbe como en la adquisición de piedras de alma. Pero las cosas están cambiando actualmente, ya que por un lado se ha descubierto nuevos portales por los cuales acceder a Malifaux, ya hablaremos más adelante de los Ten Thunders, y por otro lado tenemos el contrabando de los arcanistas, que han terminado por poner en jaque el monopolio del gremio. El gremio está decidido a restablecer ese dominio y ha comenzado a presionar cada uno de los grupos criminales
de la ciudad, castigando a la gente al menor indicio de desobediencia con la esclavitud. Entonces, no es tan bonito como parece. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, vamos con el relato. Espero que lo disfrutéis. Y decir también que si os quedáis hasta el final, os hablaré un poquito más, os haré unas pequeñas pinceladas sobre el cometido de Sonia Creed y de Perdita Ortega. Ahora sí, vamos con el relato. Látigo y el infierno. Algo había cambiado desde la última visita. Perdita dormía durante días enteros. Otros días, en cambio, los pasaba en vela, sumida en un silencio perpetuo. Francisco y Santiago se sentaban junto a ella, hablándole con suavidad, y cuando le acercaban la cuchara a los labios, siempre aceptaba la sopa caliente. Pero no importaba lo que hicieran o las palabras que dijesen, ella seguía impasible mientras el extraño color púrpura de sus ojos se negaba a desaparecer. Se le retiraron las sujeciones que la mantenían atada a la cama, pero todavía no habían conseguido hacerla reaccionar. Sin embargo, la mente de Perdita no estaba en blanco. De vez en cuando sus labios se movían. Era entonces cuando sus hermanos se inclinaban para intentar escuchar lo que decía, pero las palabras surgían de su boca en un idioma irreconocible. A menudo debatían acerca de volver con ella a Rancho Látigo, preocupados porque tal vez la urbe no fuese un lugar idóneo, pero todavía no se habían atrevido a tomar ese riesgo. Perdita subió una colina que dominaba el rancho, aunque sabía que no existía ninguna loma como aquella. «Es mi colina», decía, pero no estaba a solas. Uno de los estudiantes con los que estuvo en Quitera se había acercado hasta ella. Hasta hace un día no eran más que voces incorpóreas, lo sentía como unas manos sobre el rostro, hasta que un terrible poder despertó en su interior. Todo había cambiado, la verdad había sido revelada. Como una tormenta, la negrura que la había rodeado hasta entonces acabó por disiparse, conduciéndole a un lugar donde todo estaba teñido de sombras púrpuras, donde nada estaba en su lugar lógico. «No necesito tu colina», afirmó con seguridad. Ahora la realidad era otra, y se hallaba sobre una planicie, observando de lejos el látigo. Por fin podría regresar. Las voces de sus hermanos la llamaban, pero antes debía asimilar algo importante de aquel lugar. Perdita se giró para mirar hacia el pantano. Incluso desde aquella distancia podía ver claramente cómo había crecido la vegetación hasta convertirse en un lugar todavía más salvaje. Todo estaba mucho más tupido, y extrañas parras de color violáceo colgaban como serpientes. «Nada te espera allí». El chico dio un paso adelante frente a ella, tratando de disuadirla, pero ya estaban demasiado cerca de los árboles como para sentirse seguros. Ella sabía que aquel niño estaba en lo cierto. Le habían advertido que no estaba preparada para la verdad, una realidad a la que pronto debería enfrentarse. «Vuelve a casa, Perdita». Si desatendía las súplicas de sus propios hermanos, ¿por qué iba a hacer caso de una simple sombra? Perdita dio unos cuantos pasos hacia el pantano, y los árboles parecieron aproximarse cada vez más, acorralándola con cada nuevo paso, a la vez que se adentraba en la ciénaga más profundamente, de lo que su familia nunca se atrevió a explorar. Debería sentir miedo. Había grandes peligros en el pantano, y sabía por esa extraña certeza propia de los sueños que se encontraba cerca del territorio de la bruja. Entonces sintió cómo se posaban sobre ella las miradas. Perdita se dio la vuelta, el cielo se había oscurecido, y una docena de ojos diminutos la contemplaban. «¡Venid y luchad, cobardes!», gritó Perdita. Provocarles no había sido la idea más brillante. No obstante, las sombras retrocedieron, permitiéndole distinguir a cada una de las criaturas. Eran una docena de veces más altas que el mayor Neverborn contra el que hubo luchado nunca. Perdita estiró el cuello y cruzaron miradas, relajando su postura de combate de forma desafiante. Aunque no lograba ver todas las criaturas, algunas le resultaban extrañamente familiares. Perdita deslizó sus manos para colocarlas a la altura de sus caderas, aliviada de que incluso en sus sueños pudiera contar con su fiable Pacebringer.
Sin embargo, si todos atacaban al mismo tiempo, sabía que no podría hacerles frente. Pero se acercaron de uno en uno, como si fuera una riña entablada en un callejón trasero. Pudo reconocer al primero que se acercó. Era una de las criaturas de la cantera, y mientras el resto poseía el tamaño de un ser humano, este tenía un tamaño mastodóntico, de docenas de pies de altura. La maquinaria que portaba a su espalda bramaba cuando estaba a pleno funcionamiento, a pesar de no soltar vapor alguno. El cuerpo de la criatura comenzó a girar con un brillo de color plateado y púrpura. Perdita se giró moviendo la melena al viento, y en un suspiro ya había apuntado, decidiéndose a apretar el gatillo inmediatamente. Perdita blasfemó. —¿Tita? —exclamó Santiago, sentado al borde de la cama, recostado junto a ella. Aquella maldición era la primera palabra inteligible que había pronunciado desde que los sueños comenzaron. Sentado en la cama, Francisco miró en dirección a la ventana, y allí seguía ella, tan siniestra como siempre. —Perdita, ¿puedes oírme? No era frecuente que ambos hermanos se encontraran en la ciudad al mismo tiempo, pero los dos estaban agradecidos de que Francisco hubiera retrasado su vuelta al látigo para quedarse junto a ellos. La oscuridad parecía consumir a Perdita, asfixiándola. La mirada de Perdita era cada vez más siniestra y sus pupilas se fundían en un púrpura negro. Solo veía pequeñas partículas de plata que brillaban como pequeñas estrellas. Las voces siguieron hablando, susurrando secretos que nadie conocía desde que abrieron la brecha. —Perdita, estamos aquí. Francisco se puso al otro lado de la cama y la cogió de la mano, pero Perdita todavía se encontraba lejos de allí. —Tú puedes pararles. Las voces le hablaban ahora más rápido, aunque pudo captar el mensaje. Perdita continuó hablando en sueños, volviendo su cabeza hacia Francisco. 12 nombres para 13 tiranos. Pesadilla. Erradicación. Sus manos se irguieron tensas en dirección a sus hermanos y sus ojos se cerraron. Súbitamente pareció encontrarse bien, pero su voz seguía insondable, apenas destilaba emoción. Plaga. Diciembre. Todos se acercaron desesperados por oír cada una de sus palabras, y es que Perdita todavía podía escuchar aquellas voces, como un eco distante y mantenido. Gorgón, Shezul, Fortuna. Cada nombre golpeó a Francisco profundamente en el pecho. Su hermana todavía les hacía frente, y a pesar de que sus ojos estaban cerrados, esas últimas palabras las sintió como una acusación. Los dragones. Desesperación. La voluntad de Perdita se resistía logrando disipar las sombras por unos instantes, lo suficiente para tomar aliento y recordar quién era y cuál era su objetivo en la vida. Meridión y testigo. Al instante, sus ojos se abrieron como platos, girándose para hablar con Santiago. Jerufe. El cielo infinito abandonó por fin su mirada. Volvía a ser de nuevo su hermana. Su voz no desfalleció ni titubeó, como si nunca hubiera pasado por aquel sueño. Sonia Grit, aún podemos salvarla. Debemos partir de inmediato. Entonces Francisco miró a Santiago, buscando decisión, pero éste le respondió encogiéndose de hombros. Vestida solamente con una fina bata de hospital, Perdita se deslizó de su camilla y se acercó a la cartuchera del arma de Santiago, quien le agarró por la muñeca antes de que pudiera desenfundar. Seguro que tenemos tiempo para que te vistas antes, ¿no, hermana? Perdita se quedó mirando a Santiago, luego se giró hacia Francisco. Conforme respondía con rotundidad, sus ojos se cerraron. Apenas queda tiempo. Un conjunto de ropajes ya estaba preparado en el hospital, pues la familia nunca perdió la esperanza de que despertara. Con su sombrero de ala ancha y su pacebringer en la cintura, Perdita se sintió como nueva. Cabalgaron de vuelta al látigo. Perdita iba montada en la grupa del caballo de su hermano mayor, cuando nada más salir por las puertas de las murallas de Malifaux, una enorme sombra cayó sobre ellos. ¡No disparéis! Ataron sus caballos y Perdita desmontó a la vez que aquella criatura de figura alargada tomaba tierra. Aquel ser aparentaba ser más fuerte que un caballo. Poseía la cabeza de una gran bestia, y a pesar de tener las fauces divididas, todo parecía indicar que podía despedazar al mismo tiempo a muchas más presas que cualquier canino. Sus 4 patas terminaban en endiabladas garras similares a las de un felino. También tenía un par de alas con aspecto de cuero que replegó conforme la mujer se acercó. Aquellos ojos refulgían con el mismo color púrpura y plateado que había velado sobre Perdita hasta hace menos de una hora.
Partits en mí. Perdita les había marcado en el mapa una entrada a la necrópolis, un mapa que les conduciría a un sendero que cruzaba las cloacas. Perdita contaba ahora con la ayuda de la bestia y podía tomar así una ruta diferente. Recogeré al resto del grupo. Nos vemos en la ciudad de los muertos. ¿Y cómo te encontraremos? Santiago detestaba ver a su hermana relacionándose con un Neverborn. Después de todo, su cometido era exterminar a esas mismas criaturas, pero sabía que en aquel momento de nada serviría hablar con ella de ese tema. Ahora tenían problemas más urgentes. Te encontraré. El rastro del cherufe debería ser suficiente para que me encontréis. La criatura se arrodilló, permitiendo que Perdita subiera a su lomo, dejando que hundiera sus manos en el espeso manto de pelo que le bajaba del cuello. Vamos, no hay tiempo que perder. Sin tomarse esas palabras como una orden, aún así, la criatura se alzó a los cielos, dirigiéndose hacia Látigo. Debería ser suficiente. De acuerdo, farfulló Santiago mientras escupía en una piedra incandescente. Los Ortega llevaban deambulando sobre las cloacas durante buena parte del día, y Francisco ni siquiera podía reprender a su hermano menor por aquel sarcasmo. Viajaron a pie la mayor parte del camino, pues habían previsto que aquella travesía era demasiado estrecha para los caballos. Además, algunos túneles eran excesivamente angostos incluso para Santiago. Aun con todo, tras superar algunos puntos del camino algo peligrosos, los Ortega consiguieron alcanzar la necrópolis. Conforme se acercaban, borbotones de lava emergían de la superficie desde diferentes grietas en la roca. Todos sudaban profundamente, pero ninguno de los hombres se atrevía a librarse de la protección de sus pesadas guerreras. Poco antes, tras una erupción de magma, junto al camino, Francisco pudo evitar graves quemaduras gracias a la suya. Además de los pequeños pozos que salpicaban el camino, despertaba la atención de aquellos hombres un flujo de lava mucho más grande que serpenteaba por la gruta alimentado por torrentes subsidiarios. Sin embargo, aquel arroyo de fuego no era tan alarmante como las líneas rojas que brillaban incandescentes en la pared, apuntando como flechas, invitando a penetrar en los túneles. A pesar de que caminaban con cautela, sus botas no tardaron en cubrirse de ceniza negra, y la suela ya empezaba a resquebrajarse por la temperatura. Repentinamente escucharon un fragor de combates en la lejanía, justo delante de ellos. Todos empezaron a correr atentos a los sonidos que arrastraba el viento. Las voces gritaban en castellano, pero sobre todo reconocieron el repicar de una Facebringer. ¿Cómo pudo llegar Perdita antes que nosotros? Francisco miró a su hermano, que de nuevo respondió encogiéndose de hombros. Los Ortega tenían fama de ser una familia valiente, especialmente Santiago, cuya audacia había inspirado docenas de leyendas. Sin embargo, quedó inmóvil ante lo que vio frente a él. Fue entonces cuando Francisco balbuceó una suerte de maldición y plegaria, desenfundando sus armas mientras se lanzaba a la refriega. Evitar que Cherufe matara al hombre más leal que había conocido nunca dejó prácticamente exhausta a Sonia. El tirano se sabía ganador de la batalla, y en un primer momento les tenía completamente a su merced. Sonia podía sentir cómo se rendían sus extremidades bajo el insoportable fuego que quemaba su cuerpo. Una bala se estrelló contra la roca, junto a la cabeza de Sonia, que resistía rodeada por las llamas. Perdita se puso en pie. El humo todavía salía del cañón de su Facebringer. Ortega. Apenas se podía reconocer la voz de Sonia Creed en el eco asfixiante emitido por Cherufe. En aquella voz, Perdita recordó el sonido de la madera quemada, desquebrajándose como si se derrumbara un edificio en llamas. ¿Sabes por qué estoy aquí, Cherufe? Perdita alzó la bolsa que había cargado hasta las profundidades de la caverna y la agitó. El estrépito de los metales chocando entre sí hicieron que Sonia retrocediera su cabeza de dolor, rugiendo y resoplando llamaradas, llenando la estancia de calor y humo. Perdita se vio forzada a entrar en un pequeño hueco. Echó una rápida ojeada inspeccionando el habitáculo, pero ese instante fue suficiente para que el tirano Cherufe le exhalara una llamarada. Desde aquella protegida posición, Perdita solo podía ver parte de aquel infierno, escuchando mientras tanto los crepitantes pasos de Cherufe, lentos y pesados, cada vez más cercanos. Entonces Perdita consiguió ver a Cherufe. Pudo divisar un aro de fuego, un haz de luz resplandeciendo de entre el humo, distinguiendo una silueta que caminaba renqueante por aquel suelo de piedra. ¡Samael!, gritó ella. Su voz sonó como una orden. Samael sabía que había estado fuera de juego por un tiempo indefinido, saliendo y entrando de la consciencia. Sus pulmones se sentían pesados por el calor, un estado que le recordaba a los veranos en los que Sonia vestía su pesado abrigo, incluso en los días más calurosos. La elevada temperatura venía acompañada por un tufillo ácido que flotaba en el ambiente a su alrededor.
pero ese era el menor de sus problemas, tan insignificante como el frío invernal cuando se encuentra con un grueso chaquetón. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Samael abrió sus ojos y recordó que estaba vivo. ¡Atrápalo! Samael se giró, a tiempo para ver que una pesada bolsa volaba en su dirección. Perdita poseía una certera puntería, especialmente si tenemos en cuenta que aquella estancia se hallaba toda invadida de humo. Sin embargo, Perdita no pudo lanzar la bolsa lo suficientemente fuerte como para que Samael la recogiera, así que aquel saco rodó por el suelo provocando que Cherufe aullara, hasta que detuvo su rodar a unas pulgadas de Samael, que desató el nudo mirando en su interior. A Samael no le gustó lo que vio. Aquello suponía traicionar a la mujer que había sido Sonia, pero sabía que si ella hubiera estado allí le hubiera pedido lo mismo, y sabía lo que tenía que hacer. Samael se irguió tomando la pesada espada de Sonia en una mano, mientras con la otra sujetaba el objeto extraído de una bolsa que ahora se consumía en llamas. Era una máscara de acero y plata, como la que había utilizado en otras ocasiones, pero más elegante si cabe. De la máscara colgaban ligeras cadenas de plata y estaba tallada en suaves contornos. Definitivamente era una máscara mucho más cómoda de llevar. Cherufe lanzó una llamarada. La máscara brilló fugazmente ante aquel fuego, y al instante Samael saltó en busca de cobertura, escondiéndose detrás de un saliente de basalto. Haría falta más que una simple llamarada para detenerle ahora que estaba más decidido que nunca. Casi 40 cazadores de Neverborns, elegidos de entre los más valientes del látigo, se habían adentrado en la necrópolis, pero apenas una docena regresaron en la entrada de las cloacas. Nino era uno de los pocos que retornaron de una pieza, pues había ocupado una posición de francotirador, alejado de la principal línea de combate. Todavía tosía por el humo que llenaba la caverna, un humo que había obligado a emprender la retirada. ¿Dónde está Perdita? Era la voz de Santiago, que se expresaba afónica de tanto gritar durante la pelea, una voz que trataba de superponerse por encima de los lamentos y los estertores del grupo. Nadie tenía nada que decir. Lo que habían presenciado era demasiado terrible como para explicarlo, y no podían aceptar la idea de que Perdita se hubiera despertado para morir ese mismo día. Muchos de los competentes guerreros que habían demostrado su fortaleza durante la refriega apenas podían mantenerse en pie. Si tuviera la intención de venir, ya estaría aquí. No hay forma de que... Francisco hablaba en voz baja para que solo su hermano pudiera oírle, pero con aquel silencio sepulcral se antojaba imposible que nadie pudiera escuchar sus palabras. Ella ya ha llegado. Perdita se tomó unos instantes para aparecer ante ellos. Entre Perdita y Samael cargaban con el cuerpo de Sonia, con sus brazos rodeando los hombros de ambos. La melena pelirroja de Sonia colgaba sobre su rostro, y entre los mechones se veía metal donde debería haber carne y hueso. Atado alrededor de su cintura y recostado sobre el hombro de Samael, colgaba de una cadena un farol que brillaba resplandeciente, pese a no haber ninguna fuente evidente de energía y combustible. Aunque podía quemarle el abrigo de cuero, Samael no parecía preocupado por chamuscarse las prendas. Todo el grupo quedó conmocionado. ¿Qué es lo que ha pasado?, exclamó Santiago. Perdita levantó su mano. No volveremos a comentar nada al respecto. Jamás. Perdita se mostró tajante y se dio cuenta de que todos le miraban expectantes en busca de guía. Destellos plateados y púrpuras danzaban ante sus ojos. Volvamos a casa. Perdita Ortega. El apellido Ortega es conocido en todo Malifaux como el principal valedor en la lucha contra los Neverborn. La historia de la familia posee, sin embargo, una connotación innoble, pues solo fueron admitidos en el gremio en momentos desesperados. Perdita Ortega es uno de los mejores guerreros de la familia. Además de su renombrada habilidad con el Pacebringer, posee una voluntad de hierro que no deja lugar a que le falten el respeto, ni siquiera a un familiar. Tradicionalmente, el liderazgo debería haber recaído en el mayor de los hermanos, Francisco, pero tal era la destreza de Perdita, con la diplomacia y las tácticas belicosas, que su propio hermano reconoció sus aptitudes dando un paso atrás por el bien de la familia. Las historias se han difundido por todo Malifaux, propagando leyendas que rememoran las hazañas de los Ortega, bajo el mando de Perdita. Se cuenta que Perdita podría acertar en la diana con los ojos vendados, que en una ocasión aniquiló 3 Neverborn con una sola bala, o que pueda dar en el blanco aunque el proyectil tenga que doblar una esquina.
Muy pocos, solo bastante valientes como para aventurarse a hacer frente a la fuente de estos rumores, y aquellos que lo hacen solo se topan con más interrogantes. A pesar de ser una de las mejores cazadoras del lugar, Perdita comparte una extraña conexión con los Neverborn que acechan en su campamento. Perdita es uno de los pocos que ha conseguido capturar un Neverborn con vida domándolo a su voluntad. Este logro ha provocado que surjan rumores acerca de la identidad de su madre. Sin embargo, quienes se atreven con semejantes preguntas no tardan en lamentarlo. Sonia Grit. Donde hay orden, siempre hay alguien intentando alterarlo. Sonia se ha pasado la vida perfeccionando su magia para poder combatir a los arcanistas y otros practicantes de la magia negra. Lo ha hecho combatiendo el fuego con el fuego, literalmente. Muchos miembros del gremio consideran que quizás estuviera extralimitándose, convirtiéndose en una verdadera bruja en lugar de en un oficial del gremio. Pero Sonia sabe que en ocasiones se debe olvidar los métodos tradicionales y responder al enemigo con sus propias tácticas. Mientras que el gremio combate muchas batallas en terreno abierto, la labor de Sonia es mucho más exigente. El Sindicato de Mineros y Trabajadores del Vapor goza de gran reconocimiento en Malifaux, pero Sonia ha visto más allá de su falsa fachada. Hay algo más en ese grupo que lucha por los derechos de los trabajadores. La realidad es que actúa como un sindicato del crimen y deben ser detenidos como sea. No será suficiente con incendiar sus oficinas. El trabajo del comando de cazadores de brujas deberá ser más útil. Cada muerte debe parecer un accidente, y los sucesos tendrán que acontecer de forma que parezca que los líderes del MSU sean los instigadores de dichos incidentes. Se trata de una guerra meticulosa que Sonia debe sopesar concienzudamente, pues hay pocos hombres leales a su lado. Sonia está encantada de ejercer su poder blandiendo el filo rúnico de su espada contra aquellos que practican la magia. Ha acabado con más de una hechicera, y cuando no suelta un letal mandoble, su larga espada despliega sus poderes hasta con el roce más ligero. Aunque Sonia nunca desvela dónde aprendió el arte de tan poderosa magia rúnica, el gremio le ha concedido total libertad en su pugna contra el uso ilegal de magia y el robo de piedras de alma.